Hola, hola a todos. Sean bienvenidos nuevamente a uno de nuestros seminarios dentro de la serie de webinars que DSM Nutritional Products viene preparando para ustedes y para toda la industria latinoamericana. El tema de hoy es un tema muy interesante, muy importante. Yo creo que concluye la razón de ser de todos los avicultores, que es producir la mayor cantidad de pollos de engorde, pero especialmente producir la mayor cantidad de alimentos, la mejor calidad de canal, con su mayor integridad, con su mejor uniformidad y, lo más importante, con las mayores características nutricionales. Para el tema de hoy tenemos como invitado a un amigo de todos, a un amigo de nosotros, de DSM, y seguramente muy conocido por todos ustedes, el ingeniero Fabio Núñez. El ingeniero Fabio Núñez es egresado de la Universidad Federal del Paraná, consultor para la industria avícola con más de 30 años de experiencia nacional e internacional en las áreas de operación de mataderos, optimización de la cadena de procesamiento, operación y manejo de mataderos, tecnología, equipos, ingeniería de procesamiento y capacitación técnico-gerencial de personal. Yo creo que es muy conocido por todos ustedes y su gran experiencia seguramente hoy será muy valiosa a la hora de desarrollar este webinar. No olviden que a lo largo de esta presentación ustedes podrán ir colocando en la sección de preguntas y respuestas las preguntas y las inquietudes que ustedes vayan teniendo. Al final tendremos un espacio aproximadamente de media hora para responderlas. Si alguna pregunta queda sin responder, nosotros con mucho gusto y con la ayuda de nuestro amigo Fabio estaremos respondiendo vía correo electrónico para ustedes. Entonces, Fabio, sea bienvenido también. Muchísimas gracias por su colaboración para DSM Nutritional Products, para el grupo de pollo de engorde de la regional. Es un orgullo y es un honor tenerte hoy acá y seguramente va a ser una gran jornada académica. Fabio, el piso es tuyo. Ok, Carlos, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias a DSM por la invitación para tomar parte en esta prestigiosa serie de webinars. Para mí también es un motivo de orgullo y sobre todo bueno, se me fue la palabra, orgullo profesional poder estar aquí compartiendo con todos ustedes esta noche. Buenas tardes, buenas noches a los que nos escuchan, a los que nos asisten. Estaremos hablando, conforme les comentó Carlos en la presentación, acerca de la importancia de la calidad de rendimiento y la uniformidad de canal para la conformación final y para los resultados económicos de la faena. Y quedará claro también a lo largo de la presentación que haremos en las siguientes 48, 49 diapositivas, la importancia que hay entre la interacción entre el campo y el matadero, porque al final el campo, el que produce los pollos, que es la materia prima del matadero, es el proveedor interno de su cliente interno principal, que es el matadero. Y tiene que haber entre ellos una coordinación muy grande, una coordinación muy estrecha durante todo el tiempo, 24 horas al día, 7 días a la semana, de tal manera que el pollo que recibe el matadero todos los días esté conforme a las exigencias y especificaciones, para que el matadero a su vez pueda hacer su trabajo y de esta manera entregar a los consumidores, entregar a los clientes en la calle un producto acorde a las especificaciones de los diferentes mercados en que está. Será un poquito sobre esto lo que estaremos hablando en las siguientes diapositivas. Oficialmente, el título de mi presentación es Integridad y Uniformidad del Canal y la importancia para la calidad de rendimiento del pollo en la faena. El objetivo de la presentación es de abordar con ustedes cómo la integridad y uniformidad del canal aportan a la calidad, rendimiento, sobre todo los resultados económicos de la empresa, que es lo que definitivamente sostiene la salud de la empresa, que le permite supervivir y crecer en sus diferentes mercados nacionales o internacionales. Y la agenda que he preparado para ustedes esta tarde va a abordar los siguientes puntos: una breve introducción. Hablaremos acerca de la importancia del esqueleto para la calidad, rendimiento y uniformidad del canal. Hablaremos específicamente de la importancia de la uniformidad. Haremos un paseo corto acerca por las miopatías. Hablaremos acerca de las lesiones de piel y terminaremos la presentación hablando un poquito acerca de las lesiones de almohada plantar. A mí me gusta mucho hacer la comparación de la industria avícola con una cadena de acero. En una cadena de acero, la resistencia, la fortaleza, la capacidad de la cadena de acero tiene que ver con la fuerza, con la resistencia
de cada eslabón que la compone. Puede ser 10 eslabones, pueden ser 100 eslabones, pueden ser 1000 eslabones. Y también de la manera como cada eslabón interactúa con los demás. En una empresa avícola, como las empresas en las que laboramos nosotros, la fortaleza de la empresa también depende de la fortaleza individual de cada área y de cada departamento, y depende de la manera como cada departamento interactúa con los que le anteceden y con los que lo suceden en la cadena de producción. Por esta razón es que no podemos esperar que la integridad, el rendimiento y la uniformidad, o sea, de alguna manera las características físicas deseables e importantes de la canal, sean de la responsabilidad de una sola área. No podemos esperar que sea el matadero, que sea campo, los responsables por la calidad física, por la integridad, por la uniformidad de las canales. Esto es una tarea compartida entre múltiples actores, principalmente el área de producción, todo lo que abarca la cadena de producción viva, desde las reproductoras, pasando por nutrición, sanidad, incubación y granja de engorde, compartida por matadero, que al final tiene la responsabilidad de convertir los pollos, convertir la materia prima en los productos que van a llegar a las calles, a los diferentes mercados con los cuales trabajan las empresas, y también compartido con el área de mantenimiento, porque dentro de una moderna empresa avícola no podemos entender el área de mantenimiento como solo responsable de garantizar el buen funcionamiento de las máquinas o que las instalaciones estén bien mantenidas. En una moderna empresa avícola, el área de mantenimiento es corresponsable del rendimiento, la calidad, inocuidad de los productos y la competitividad de la empresa, juntamente con el equipo de la planta y con la gente responsable de la producción de los pollos a nivel de campo. Por esta razón, por todo esto que acabamos de comentar, es que en el caso de que cualquier eslabón de esta cadena o de esta tríade que acabamos de comentar, el área de producción, matadero y mantenimiento, se rompe, lo que va a sumar como consecuencia de esta rotura van a ser las lesiones de canal y las pérdidas económicas que estas lesiones generan para la empresa. ¿Y qué tipo de pérdidas económicas generan las lesiones de canal? Pueden ser fracturas, pueden ser problemas de piel, pueden ser las miopatías, pueden ser los problemas de pata. ¿Qué tipos de pérdidas económicas estas lesiones generan para las empresas? Son dos tipos las pérdidas económicas generadas. Son pérdidas tangibles y pérdidas intangibles. Las pérdidas tangibles son las que conocemos, ¿no? Las que podemos tocar, las que podemos ver todos los días, que son los decomisos, son los pollos de segunda, son los pollos B, es una menor utilización comercial de las aves que recibimos para faenar por el hecho de que estas aves no se encuadran en los criterios y las especificaciones de calidad por los diferentes defectos de canal que pueden presentar. Es el incumplimiento de los pedidos en función a esta menor utilización o a esta menor condición física de las aves que recibimos para faenar en función a los defectos de canal que puede presentar, que puede tener al momento de llegar a la planta. Y también pérdidas intangibles que no las podemos tocar, pero sí son reales, existen y afectan también la empresa de diferentes maneras, en diferentes momentos y con diferentes dimensiones, como sería, por ejemplo, la motivación y el ambiente laboral. Si trabajamos en una planta donde toda la materia prima es de primera calidad y nos permite cumplir todos los pedidos a tiempo y terminar el día con total éxito dentro de la operación, toda esta energía positiva que se genera, esto afecta positivamente a la gente. Pero si por el otro lado la materia prima que recibimos para faenar no está acorde al peso requerido, no presenta las condiciones de piel, de patas, de pechuga, de lo que sea, acorde a las especificaciones de los clientes con los que trabaja la empresa, seguramente que no lograremos cumplir con los pedidos y al final del día nos quedará una cierta sensación de fracaso, ¿no? De derrota al final. Y esto acabará afectando lo que es el espíritu corporativo, acabará afectando lo que sería el ambiente laboral de una manera marcada y muy importante. Además, tenemos también como pérdida intangible en función a la presencia de las lesiones, el deterioro de la marca y la imagen de la empresa en los diferentes mercados. O sea, no se puede concebir en un mercado tan competitivo como es el mercado avícola nacional e internacional que un producto o una pieza o un trozo o una canal llegue al mercado presentando un defecto que la descalifica para consumo humano, por ejemplo, o que
va a provocar rechazo por parte de los consumidores. Todo esto tiene un impacto sumamente importante para la marca, todo esto tiene un impacto sumamente importante en la imagen de la empresa en este mercado. Y todo esto que vimos hasta este momento acaba por reducir la competitividad de la empresa, lo que va a acabar afectando las utilidades y el crecimiento y la supervivencia de la empresa en los diferentes mercados en los que trabaja. El próximo módulo hablaremos un poquito acerca de la importancia del esqueleto dentro de la moderna avicultura para las aves modernas con las que trabajamos hoy día, ¿no? El esqueleto tiene diferentes finalidades y su misión es sumamente importante. La primera y quizá principal misión es la de sostener el ave, y esto se pone como una prioridad hoy día, considerando el tremendo grado de desarrollo que tienen los pollos modernos, ¿no? Crece muy rápido, tiene una masa muscular que es sumamente grande, luego necesita una estructura, necesita un esqueleto capaz de sostenerla para poder asegurar de esta manera su desarrollo y crecimiento a lo largo del periodo de engorde. Además, proteger a los órganos y a los tejidos y, considerando las modernas plantas de faena que tenemos hoy día por todo el mundo, resistir al manipuleo, resistir a la agresividad inherente a los procesos de faena, que hoy día, para los que no saben, ya están en velocidades de 15.000 pollos hora. Y con el creciente grado de automación de las plantas en diferentes partes del mundo y sobre todo en Latino y Centroamérica, ¿no? Esto pasa a ser una prioridad sumamente importante para las empresas. Los componentes del esqueleto de los huesos de las aves son dos, básicamente. Una matriz orgánica compuesta predominantemente de colágeno y una matriz inorgánica compuesta de cristales de fosfato de calcio. La fortaleza del esqueleto es de suma importancia, no solamente por lo que vimos anteriormente, sino que para permitir el desarrollo y el crecimiento del ave. Y esta fortaleza viene de la participación de cada una de estas dos matrices que acabamos de comentar. Por su importancia, hay muchas investigaciones en curso en todo el mundo desde hace mucho tiempo, buscando los medios, los recursos para asegurar la fortaleza ósea de las aves, sobre todo de las aves modernas. Y básicamente las líneas de investigación suelen abordar lo que sería la importancia del calcio y fósforo en este proceso, vía nutrición, por supuesto, y también mucho se hace de investigación desde hace mucho tiempo acerca de la importancia de la vitamina D y su rol en el fortalecimiento del esqueleto de las aves. La fortaleza y la calidad ósea de las aves se ve afectada de diferentes maneras. Puede ser afectada por la nutrición, si no está bien balanceado el alimento que está recibiendo las aves, si no tiene todos los nutrientes que necesita, si no tiene las fuentes, los minerales necesarios para la constitución y para el mantenimiento del esqueleto y de los huesos. Puede venir, por ejemplo, del manejo inadecuado y también por factores ambientales. De entre los principales problemas asociados a la fortaleza ósea y a la calidad ósea de las aves, tenemos los problemas de pierna, que son muy comunes en toda parte, en algunos países más críticos y en otros países menos críticos, pero sí están por toda parte, pues reducen el desarrollo, elevan la mortalidad y contribuyen al aumento de los descomicios en el matadero. Tenemos el problema de la cojera. Según estimativas, se pierde aproximadamente el 2% de las aves producidas anualmente en el mundo por problemas de cojera. Esto tiene un impacto de aproximadamente $4.000 millones para la industria avícola mundial. Y por último, es de gran interés, dentro sobre todo de lo que estamos comentando, ¿no?, la importancia del impacto de la faena sobre la estructura física de las aves, conforme estaremos viendo en las siguientes diapositivas. Esta diapositiva, este estudio que se hizo, demuestra muy bien lo que acabamos de comentar, la importancia de la faena para el esqueleto, para la estructura física, para la calidad física de las aves. Vemos que, por ejemplo, en la columna de la mano izquierda, acá, que las aves cuando llegan a la planta, tan solo 3% de las aves suelen presentar algún tipo de lesión ósea, algún tipo de fractura, algún tipo de daño en el esqueleto en diferentes partes del canal. Al ingresar al prechile, o sea, en otras palabras, al haber pasado por todo lo que sería el proceso de faena, la parte primaria, lo que sería colgado, aturdido, degüello, desangrado, escaldado, pelado y evisceración manual o automática, estas canales, 95% de ellas presentan algún tipo de lesión ósea, lo que significa, conforme lo que comentamos anteriormente, que el impacto de la faena es sumamente importante
Y por esta razón, el esqueleto hoy día no se puede pensar solamente o no se puede trabajar, ¿no? Solamente pensando en la protección de los tejidos y órganos y en la sustentación de lo que sería la estructura muscular del ave, sino que también tiene que estar conforme a las exigencias mecánicas, a la agresividad natural inherente al moderno proceso de faena. Las contusiones y las fracturas representan una pérdida importante para la industria avícola en todo el mundo. Desafortunadamente no tenemos en Latinoamérica estadísticas disponibles que se pueda usar, así que tomé la libertad de usar las de Brasil. Y vemos acá, por ejemplo, esto es el consolidado anual del año 2019 y el del 2020 hasta el mes de agosto de los decomisos parciales por problemas de contusiones y fracturas. Vemos acá que en el año 2019 contusiones y fracturas fueron la segunda causa de decomisos parciales en Brasil. Estos decomisos parciales, para los que no están enterados, es la remoción de la parte afectada por una contusión o una fractura y esta parte que se remueve de la canal por intermedio del trabajo de los inspectores del Ministerio de Agricultura, esto se va a render y no tiene ningún uso que no sea producción de harina. Y este decomiso suele remover aproximadamente 10% del peso promedio de las canales, según la estimativa del propio Ministerio de Agricultura de Brasil. Entonces vemos que el impacto económico que tiene la faena es bastante significativo, lo que significa que tenemos que tomar mucho cuidado con el manejo de las aves, con la nutrición, para que estén suficiente y fuertemente constituidas de manera a poder soportar, contrarrestar, ¿no?, la agresividad natural del proceso de faena. Y en el año 2020, hasta el mes de agosto, ya era la primera causa de decomiso parcial en los mataderos de Brasil que trabajan bajo el régimen del Servicio de Inspección Federal. La primera lesión que tenemos esta tarde-noche es la clásica lesión de desconyuntación del ala. Esto está por toda parte, esto definitivamente es un dolor de cabeza para todos los mataderos y nosotros bien sabemos que quizás sea el tipo de lesión más frecuente y que nos atormenta la vida todos los días, ¿no? La desconyuntación de ala en realidad no tiene una sola causa, sino que son múltiples las causas que pueden de una manera aislada o combinada hacer con que el porcentaje de lesiones que se observa en el matadero suba o baje en función al rol, en función al papel de cada una de estas causas, como vemos aquí en pantalla. La primera causa posible está relacionada con la granja, está relacionada con la nutrición, con la calcificación pobre que tiene esta parte de la anatomía del pollo, ¿no?, haciendo con que se ponga muy vulnerable al estar sujeta a las condiciones de manipuleo a partir del momento de la captura. Estudios hechos en España verificaron que este tipo de lesión suele afectar hasta un 20% de las aves en el matadero. La otra causa sumamente importante es la captura, y sobre todo la captura como aún se hace en muchas partes de Latino y Centroamérica, que es la captura de la pata y en algunas partes la captura del pescuezo. Esto induce a un aleteo que acaba por fragilizar a las alas. Si las alas ya vienen por un problema de calcificación pobre, fragilizadas o predispuestas, seguramente que este proceso, este aleteo que se induce por la manera con que se capturan las aves, contribuye para que este tipo de lesión aumente durante el proceso de faena posteriormente. Este tipo de lesión se ha verificado a través de diferentes estudios e investigaciones que suele afectar más a las hembras que a las aves macho, ¿no? Suele estar relacionado más a la captura diurna que nocturna, cuando las aves, como sabemos, están mucho más tranquilas, son mucho más fáciles de capturar. Durante el día se ponen muy agitadas, se ponen muy ariscas y esto hace con que el trabajo de captura sea muy difícil. Y un estudio muy interesante hecho en Canadá demostró que para la condición de Canadá, que el otoño solía presentar el menor nivel de lesiones de ala de este tipo que vemos comparado con la captura realizada en otras estaciones del año, como el invierno, primavera y verano. Posteriormente, cuando recibimos estas aves en el matadero, el sector de recepción puede también aportar contribuciones negativas y de esta manera contribuir para el aumento de la incidencia de las lesiones, como la saca de las aves, por ejemplo, de las alas, al invés de sacarlas de las jaulas por las patas,
la existencia o no de un panel para poder tranquilizar y calmar las aves. De esta manera, reducir el aleteo entre la estación de colgado y hasta que entre los pollos al aturdidor, o eventualmente golpes, subidas, bajones, curvas que puede tener la línea en el transcurso entre la zona de colgado y el aturdidor. Todo esto puede inducir al aleteo y de esta manera generar lesiones de ala. Y finalmente el desplume, si no está bien dimensionado, si el tanque de escaldado no está acorde a la faena, no es compatible con el peso vivo de los pollos que la empresa faena, si la cantidad de desplumadoras, si la condición de los dedos, si el mantenimiento de las máquinas no permiten que estas máquinas trabajen bien ajustaditas como reloj suizo, seguramente que estaremos también a través del proceso de desplume contribuyendo para el aumento de las lesiones de ala. Este tipo de lesión que convencionamos llamar de húmero astillado, yo lo estoy viendo desde el año 2016. Esto se caracteriza por una predisposición de las aves a llegar al matadero, o sea, la lesión ya se observa en los pollos vivos antes de cualquier proceso y suele acometer más que todo a los pollos grandes, los pollos pesados, por consecuencia los machos son más susceptibles que las hembras, ¿no? Y la configuración de la lesión, como vemos acá en estas diapositivas a la mano derecha, es como si el húmero explotara al pasar por el aturdidor. Lo que vemos aquí, en esta porción exactamente, es la tapa de esta parte del hueso. Esto aquí es la cabeza del húmero, del muslito, ¿no? Esto aquí es la tapa de esta parte del hueso. Y la sensación que uno tiene es de que al pasar por el aturdidor, el húmero explota y salta una parte de la estructura ósea, haciendo con que la médula salpique la carne del muslito y de la pechuga que le circunda esta parte del húmero. Y esto acá también, de otra manera, es también, esto aquí es la tapa de esta parte que estamos viendo acá. Entonces, este tipo de lesión, el principal impacto que tiene es tener con sangre que proviene de la médula toda la carne del muslito y de parte de la pechuga. De tal manera que al verse este tipo de lesión antes que se corte el ala, uno tiene la impresión que es un clásico hematoma de pechuga y ala. No. Esta lesión puede venir tal cual la estamos viendo acá o puede venir acompañada de un proceso inflamatorio. A despecho de su importancia, yo la estoy viendo en Brasil y fuera de Brasil desde el año 2016. No he escuchado, no he leído, no he visto absolutamente nada acerca de este tipo de lesión que están sufriendo los húmeros, sobre todo de los pollos grandes, en los diferentes mataderos por los cuales he tenido la oportunidad de estar. Y seguramente en los mataderos donde trabajan los que nos están escuchando y viendo esta noche. Otra parte sumamente importante, sobre todo por la repercusión que puede tener sobre la inocuidad de los productos, es la rotura de los huesos del collar. Estamos hablando, collar sería esta parte superior, la articulación superior, ¿no? Los huesos que componen esta parte de la estructura ósea, ¿no? Al hacerse el deshuese de esta parte de la pechuga para producir los filetes, que puede ser hecho manualmente o puede ser hecho automáticamente, estos huesos se rompen porque ya o están rotos o están fragilizados, y por el proceso mecánico de deshuese o por el proceso manual, esas astillas de hueso se meten en los filetes, de tal manera que al sacarlos y meterlos en la bandeja no vemos absolutamente nada. Pero al hacerse una inspección con un equipo de rayos X, lo que detectamos son situaciones como esta que estamos viendo acá. Y esto aquí es de gran riesgo para la salud de los consumidores, no importa qué tipo de consumidor, si son niños, si son jóvenes, si son personas mayores o si son ancianos. Todo esto aquí representa definitivamente una amenaza a la salud de los consumidores. Entonces, es de suma importancia la resistencia ósea. En este caso, no por el hecho de que afecta la integridad de la canal o porque afecta la calidad del canal, sino que porque puede representar un serio riesgo a la salud de los consumidores que vengan a ingerir un trozo de hueso como este al comerse un trozo de pollo en una cadena de comida rápida en su propia casa. Entonces, esto está asociado más que todo, esto tiene su origen, el gatillo de este proceso de ruptura de estos huesos. Es el proceso de aturdido, sobre todo el sobreaturdido de las aves al pasar por la tina, y la contribución que nos da la Cropper también
por el hecho de que muchas veces no está bien ajustada, no está bien mantenida o porque no hay una compatibilidad entre el peso de los pollos y la capacidad de la máquina. Entonces, esto contribuye sobre todo, la Cropper contribuye para la rotura, ¿no?, del hueso jugador que vemos acá, o de la fúrcula, ¿no? Y esto hace con que estas astillas de huesos que se rompen en el momento que baja el taladro para hacer la remoción del buche y de la tráquea, esto hace romper estos huesos y se los mete en los filetes, resultando lo que estamos viendo aquí a la mano derecha. Otro problema que estoy viendo desde hace mucho tiempo, aproximadamente desde el año 2015, 2016, también no solamente en Brasil, sino que en otras partes, es esta lesión de quilla, que convencionamos llamar de quilla friable, ¿no? Esto se observa en el DSOS manual, menos crítico, se observa en el DSOS automático, bastante más crítico. Y la consecuencia de esta lesión, en realidad, esta porción ósea de la quilla se pone sumamente friable, sumamente frágil y se rompe como si fuera una galleta al simple toque de los dedos. Y esto hace con que la médula que aquí está acabe afectando la carne que está alrededor. Y las pérdidas económicas que derivan de este tipo de lesión son sumamente importantes. La primera es que como la empresa no espera este tipo de lesión, tiene que frenar o reducir la velocidad de faena. Esto genera acumulaciones, esto genera retrasos en la faena, acumulación en la sala de DSOS, necesita más mano de obra para poder eliminar una lesión que no se esperaba, ¿no? Y tenemos una pérdida importante de rendimiento, porque para poder sacar la sangre y para poder sacar las astillas de hueso que se meten aquí en la carne, tenemos que remover una parte importante de los filetes. Entonces, una vez más, una lesión ósea que acaba teniendo una repercusión sumamente importante en el lado económico de la operación, afectando directamente a la calidad y afectando directamente al desempeño del proceso, porque estas acumulaciones que comentamos, por ejemplo, van a generar una subida de la temperatura de los productos, esto puede generar merma, esto puede contribuir para el crecimiento microbiológico, reduciendo la vida de anaquel. Consideramos que sobre todo de todos los países que componen Latino y Centroamérica, ¿no?, Brasil es el único donde mayormente la producción avícola es mayormente comercializada congelada y todos los otros países comercializan esta producción refrigerada. Entonces, entre más fresco, más frío llegue este producto a la calle, mejor. Pero estas acumulaciones suelen tener un efecto contrario, ¿no?, haciendo con que suba la temperatura, que aumente la merma y que pongamos en riesgo la inocuidad de los productos por el desarrollo microbiológico que el ascenso de temperatura favorece. Todo este resumen está plasmado aquí en esta pantalla, un trabajo muy interesante que se hizo en Estados Unidos, ya tenía un par de años, no, y es uno de los pocos trabajos, sino que el único que tuve la oportunidad de leer, que habla específicamente del riesgo que hay de empotrar trozos de hueso en los filetes de pechuga durante las operaciones de DSOS y la amenaza que esto representa para la salud de los consumidores que vengan a consumir estos filetes posteriormente. O sea, imagínense ustedes un producto de su empresa que llega a la calle con una astilla de hueso, va a una cadena de comida rápida en su país y ahí va la familia en los fines de semana, en los viernes en la noche, sábado al almorzar, y una persona que está ahí, la familia, la abuela o el papá, la mamá o el hijo se traga un trozo de pechuga, un trozo de pierna, por ejemplo, con una astilla de hueso. Imagínese usted el problema que se va a crear para su empresa. Entonces, una razón más y sumamente importante para considerar la importancia dentro de la empresa, en el manejo al diario de la empresa, de la fortaleza ósea de las canales como una de las prioridades para poder garantizar de esta manera la calidad, la integridad y la inocuidad, sobre todo, de los productos que están vendiendo para los diferentes mercados con los cuales trabajan. Otro problema sumamente importante, y esto afecta a diferentes países también, es bastante común, ¿no?, son las famosas lesiones de cabeza del fémur, ¿no? Estas lesiones de cabeza del fémur tienen como característica la ausencia de la parte cartilaginosa en la extremidad del fémur y puede venir acompañada de un proceso de necrosis o un proceso hemorrágico. Esto adviene de las características de las modernas aves de crecimiento rápido y de alto desarrollo, que
por no tener los huesos suficientemente calcificados, acaban teniendo de alguna manera fallas en esta estructura que sostiene el pollo. Estos huesos se ponen frágiles y estas fisuras, estas ranuras que se forman en los huesos por el esfuerzo que tiene que soportar en función al peso, el rápido crecimiento y al gran peso vivo de las aves. Esto acaba dañando la estructura ósea y este proceso puede venir acompañado de una infección bacteriana que puede resultar en una necrosis. Otra vez, el proceso de pillado puede aportar mucho a este tipo de lesión en cuanto a la frecuencia y a la extensión de las lesiones, sobre todo cuando se hace el pillado de las patas. Aquí vemos claramente la torsión que se hace de las patas de los pollos para poder orientarlos hacia la entrada de la jaula. Y esto contribuye para este tipo de lesión posteriormente cuando hacemos la extracción de las piernas o por el proceso manual o por el proceso automático. Este tipo de lesión no es visible antes que se remueva la pierna durante el proceso de exporte en el matadero. Y como comentamos, puede ser caracterizada por la simple ausencia de la parte cartilaginosa del fémur, de lo que sería la cabeza del fémur, o puede venir acompañada de un proceso de necrosis con el deterioro óseo de una manera mucho más extensa e intensa, y puede venir acompañado también de hemorragia, lo que hace con que esta parte del canal tenga que ser descomisada, generando una pérdida importante, una pérdida económica importante para las empresas, ¿no? La rotura del tarso está clásicamente asociada al proceso de cortapatas o al proceso de transferencia. Esto tiene que ver con diferentes razones. Tiene que ver con la parte de mantenimiento. Otra vez entramos con la importancia del mantenimiento para la calidad, rendimiento y integridad de las canales. Tiene que ver con el sincronismo de las máquinas y con la compatibilidad entre el peso vivo de las canales y los ganchos. Y si todo esto no trabaja en perfecta armonía, vamos a observar este tipo de lesión con bastante frecuencia. Y todo esto va a generar decomisos que van a afectar económicamente a la empresa, conforme hablamos anteriormente. Un problema clásico que nos ha afectado de diferentes formas la producción avícola nuestra es el famoso hueso negro. Este hueso negro no es un problema importante, es un problema actual. Seguramente que las empresas que nos asisten esta noche han enfrentado en algún momento con este tipo de reclamos de los clientes, que los productos que están mandando no están bien, que están crudos, que están rojos, que están y esto. Entonces, aunque sea un problema sumamente actual y sumamente importante para las empresas avícolas y sobre todo para las cadenas de comida rápida de pollo que están por toda parte en Latinoamérica y en Centroamérica, es un problema bastante antiguo. Acá lo que tenemos aquí en la mano derecha es la portada de una tesis de doctorado de la Universidad de Iowa en Estados Unidos del año 1949. Y el título, el tema de la disertación de tesis es exactamente sobre oscurecimiento de huesos en pollo congelado. Entonces, como vemos, este problema ya es bastante antiguo y suele preocupar a la industria avícola desde hace por lo menos 60 años, 70 años, ¿no? Esto proviene otra vez de aves, suele observarse en aves de alto desempeño, y en función a una mineralización ósea deficiente por el hecho de que la edad de faena a cada día se reduce más y más y más. Entonces los huesos no tienen el tiempo necesario para poder calcificarse completamente y de esta manera se presentan con una estructura que favorece a la migración de la médula, como estaremos viendo en la diapositiva siguiente. Se estima que aproximadamente 30% de las piernas son acometidas por este tipo de defecto, pero se supone todavía que este número puede ser mucho más grande, ¿no? Mucho más grande que tan solo 30%. Y todo esto se reviste de una importancia actualmente por el hecho de que sigue creciente y seguirá creciendo el consumo de pollo en todo el mundo, más que todo a través de las cadenas de comida rápida que están por todas partes, ¿no? Y sobre todo el consumo se hace de trozos de pollo mucho más que de pollo entero. La edad de faena se reduce a cada día para que de alguna manera las aves puedan ser más y más productivas, que las empresas puedan sacarle provecho al proceso de crianza, aumentando su capacidad productiva, reduciendo sus costos de producción, y también porque los consumidores se han vuelto a cada día más preocupados con la calidad y con la inocuidad de los alimentos que están consumiendo en el hogar o fuera del hogar.
Entonces, por todo esto que vimos, el hueso negro se reviste de una importancia bastante grande para la industria avícola en toda Latino y Centroamérica. ¿Y qué pasa? Estos pollos muy jóvenes, como hablamos anteriormente, no tienen tiempo suficiente para realizar la calcificación completa de los huesos, de tal manera que los huesos se presentan como si fuera una esponja. Y esta esponja es completamente permeable a la médula, que durante el proceso de congelación y descongelación o durante el proceso de cocción migra para lo que sería la frontera entre el hueso y la carne. Y a través de los procesos de oxidación hace con que esta sangre se ponga de un color rosado o un color rojizo, dándole la impresión a uno al meter los dientes y sacarle un trozo de carne, que esta carne está cruda. Pero de verdad que esta carne no está cruda, esta carne está pintada, está teñida por los pigmentos de la sangre, que pueden ser más hacia el rojo o algo hacia el marrón, y que nos da la impresión, si no estamos definitivamente informados acerca de lo que pasa, que el trozo de pollo no ha sido bien cocinado, que está crudo. Pero definitivamente no es un problema de inocuidad del producto. O sea, el producto no está crudo, luego no es un problema de inocuidad, pero sí es un problema de calidad importante, porque los consumidores perciben el producto como si estuviera crudo y por consecuencia inapropiado para consumo. Este tipo de lesión suele afectar algunas partes con más intensidad y extensión que otras partes. La parte que suele ser más afectada es el fémur, el contramuslo, con menor intensidad, pero aún de manera marcada, el muslo, y con menor intensidad el hueso de la pechuga, ¿no? Y este proceso de coloración, ¿no?, de la coloración que adquiere la carne en función de todo eso que acabamos de comentar, se intensifica de una manera bastante significativa con el proceso de congelación, descongelación y cocción. Hay estudios que demuestran que si sacamos la presa, la cocinamos, la congelamos y la descongelamos, el proceso es mucho menos intenso, aunque esté presente. Pero si al contrario sacamos la presa, la congelamos, la descongelamos y a su vez la cocinamos, el proceso se manifiesta con bastante intensidad y extensión. Pero por suerte, a través de la nutrición nos es posible reducir de una manera importante y significativa la incidencia de este tipo de problemas, que es de gran preocupación para la industria avícola, sobre todo para las empresas que proveen sus productos a las cadenas de comida rápida. Aquí vemos, por ejemplo, si a través de la nutrición usamos el 25-hidroxo D3, que es un metabólito de la vitamina D3, comentamos al inicio, que es una de las líneas de investigación más importantes en lo que a la fortaleza ósea se refiere, vemos que el suministro del 25-hidroxo D3 a través del alimento hace con que el porcentaje de piernas o de partes aceptables en cuanto a la intensidad y presencia de hueso negro es bastante más significativo que la de las aves que recibieron la vitamina D3 convencional. Estamos hablando de que hay un incremento de un 50% aproximadamente en el porcentaje de piezas aceptables y además una reducción significativa también, que es sumamente importante, de piezas no aceptables, mientras que vemos que los pollos que han sido tratados con vitamina D3 convencional, tenemos mucho menos piezas aceptables y tenemos un porcentaje bastante más elevado, 3 veces más casi, de piezas completamente inaceptables. Entonces, por suerte, la nutrición mucho nos puede aportar para atenuar o para reducir de una manera muy marcada e importante este importante defecto y de esta manera contribuir para la calidad de los productos que llegan a los diferentes clientes. La uniformidad de las canales, la uniformidad de los cortes adquiere una importancia sumamente marcada en los mercados avícolas en todo el mundo, en Brasil, Estados Unidos, Centroamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, porque cada vez más los clientes quieren trozos homogéneos, piezas del mismo tamaño, canales del mismo tamaño. Entonces la uniformidad juega a cada día un papel más y más importante en el contexto de la operación avícola. Y si nosotros la descuidamos, estaremos teniendo un impacto económico sumamente importante en los resultados de la empresa, como estaremos viendo más adelante.
¿no? La uniformidad sabemos que contribuye para el desarrollo, contribuye para los costos de producción del pollo en la granja, pero también aporta mucho a la operación en el momento de la faena. Como comentamos, a cada día más se exige que los productos sean todos clasificados por rango de peso, que las canales sean todas igualitas, tengan todas el mismo color, tengan todas las mismas configuraciones. Nosotros bien sabemos, sobre todo las empresas que proveen a las diferentes cadenas de comida rápida que están esparcidas por todo el continente nuestro, ¿no? Desde México hasta la Tierra del Fuego. Entonces, esto hace con que tengamos que tener una materia prima muy uniforme, porque de lo contrario, la capacidad de aprovechamiento de los lotes que nos llegan para faenar se reduce dramáticamente. O sea, si el número de pollo que recibimos para faenar no se encuadran en el rango de peso comercial, estos pollos no van a tener uso rentable dentro de la operación y tendrán que ser liquidados, vendidos a cualquier precio. Porque el que interesa al mercado es el rango de peso específico para la canal, para los muslos, para la pechuga, para la sala. Y si no somos capaces de cumplir, los pollos que recibimos no serán usados para producción de estos pedidos y al final del día no seremos capaces de cumplir con los pedidos que recibimos. Peor aún todavía es que estudios que se han hecho en Estados Unidos demostraron que el precio o el valor que se puede recibir por estos pollos fuera de rango comercial, las famosas colitas, ¿no? Los pollos más bajos, de más bajo peso y los pollos de más alto peso, pueden valer hasta 40% menos que los pollos que se encuadran en el rango de peso comercial. Entonces, esto tiene un impacto sumamente importante, no solamente en el cumplimiento de los pedidos, sino que también en los resultados económicos de la empresa. Y también esto contribuye de una manera extremadamente importante para la mejora para la preservación de la calidad, rendimiento e integridad de los productos, porque con el aumento de los niveles de automación en las plantas, por la reducción creciente en la disponibilidad e interés de la gente en trabajar en las plantas avícolas, las empresas están en Brasil y estoy absolutamente seguro que en toda Centro y Latinoamérica, ¿no? Aumentando los niveles de automación de las plantas. Y al aumentar los niveles de automación de la planta, nosotros quedamos sujetos, ¿no?, a la flexibilidad de la maquinaria, que aunque bastante importante y bastante significativa, no es ilimitada. Y si los pollos que recibimos para faenar son muy desparejos, ¿no?, y si la amplitud de peso está mucho más allá de los límites determinados por los proveedores de estas máquinas, de estos equipos, seguramente que vamos a tener problemas en el momento de procesar estas canales en la línea de evisceración y posteriormente y sobre todo en la línea de trozado. Los cortes que se originarán de esta línea de trozado serán cortes en gran parte imperfectos, ¿no? Los cortes no serán realizados en las articulaciones, no serán realizados de forma a extraer todo el potencial de carga. Entonces vamos a tener pérdidas, vamos a tener cortes imperfectos, vamos a tener fracturas y de esta manera el porcentaje de cortes B se va a disparar y al final de la línea, en el momento de hacer la clasificación y la destinación de este tipo de productos para los diferentes clientes, vamos a tener un alto nivel de rechazo. Otra vez, nos quedamos en las manos con una papa caliente, que son los productos que no están en el rango de peso o no cumplen con las especificaciones de mercado y que tienen que ser, como consecuencia, liquidados a cualquier precio, afectando las ganancias y los resultados económicos de la empresa de una manera importante. Hablemos un poquito de las miopatías que están por toda parte y son un tormento para la industria avícola en todo el mundo, ¿no? Y que se originan básicamente de las modernas aves, ¿no?, que a lo largo de los últimos años tuvieron un desarrollo estupendo. Son máquinas cada día más capaces de convertir proteína vegetal y animal con grandísima eficiencia, pero todo esto trajo como inconvenientes las famosas miopatías pectorales que atienden por diferentes nombres, conocido como músculo verde, miopatía craneal dorsal, las pechugas estriadas, pechuga madera, pechuga espagueti, pechuga PSE, pechuga DFD, que acaban generando pérdidas importantes para la industria avícola, pérdidas económicas importantes para la industria avícola en todo el mundo. Las aves que suelen ser más afectadas son las aves más pesadas, pero también este tipo de lesión suele afectar las aves de crecimiento lento, diferentemente de lo que preconizan, ¿no?, los que están a favor de las aves de crecimiento lento, más bienestar, todo esto que estamos escuchando desde hace mucho tiempo. Estas aves no están inmunes, no están
libres de este tipo de lesión también, con menor intensidad y con menor extensión, pero sí son igualmente susceptibles a las famosas miopatías pectorales. La primera miopatía, y quizá de todas estas que vimos, la única manejable a través del manejo de engorde, es el músculo verde. El músculo verde también se caracteriza por acometer más que todo las aves pesadas, de crecimiento rápido, de gran rendimiento. Y es una necrosis que se forma en función a una situación a la que ha sido expuesta esta ave un poco antes de llegar a la faena. O sea, esta condición de músculo verde, diferentemente de las otras miopatías, pechuga madera, estriada y espagueti, esta pechuga, este músculo verde está dormido, ¿no? Y el gatillo, o sea, el que da el punto que le da origen a este tipo de problema, es el aleteo, el alboroto, la agitación intensa a la que las aves son sometidas por un corto periodo de tiempo. O sea, si antes, por ejemplo, 48 horas antes o hasta mismo 24 horas antes de la saca, estas aves son sometidas a un estrés de tal manera que se alborotan, se amontonan y aletean mientras están en el galpón, seguramente se puede esperar la presencia de músculo verde en una gran parte de estas aves que llegarán al matadero posteriormente. La ocurrencia, como ya comentamos anteriormente, esto más que todo afecta a las aves de alto rendimiento, a las aves pesadas, a los machos por consecuencia, mucho más que a las hembras. Suele ser menos intenso en el verano que en el invierno, y estudios hechos en Estados Unidos demuestran que puede afectar de un 3 hasta un 17% de las aves, mientras que en España tan solo de un 0,5 a un 0,8. ¿Y por qué, me preguntaron ustedes, esta diferencia está marcada entre la incidencia en Estados Unidos cuando comparada a la de España? Por el simple hecho de que en España las aves se producen con un peso muy inferior a lo que se produce en Estados Unidos, porque España es un mercado sumamente tradicional de pollos enteros más que todo, ¿no? Y las aves suelen tener un peso promedio de faena de 2.200, 2.400, a lo peor 2.600, mientras que en Estados Unidos están todas por encima de 3,5 kilos, porque todo esto va como materia prima para la línea de Suecia y de productos de valor agregado. La miopatía craneal dorsal se caracteriza por una inflamación en el músculo latissimus dorsi anterior, que es el músculo responsable de mantener las alas pegadas al cuerpo, ¿no? Pegadas, pero sin caerse, ¿no? Pegaditas al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Con el desarrollo del moderno pollo hubo un cambio en su configuración, por decirle, mecánica o biológica, lo que ha desplazado el centro de gravedad para la extremidad de la pechuga. Entonces los pollos están permanentemente amenazados por la fuerza de la gravedad. Y para contrarrestar este momento de gravedad que tiene la tendencia de hacer con que el pollo se caiga de cara al piso todo el tiempo, el pollo tiene que contrarrestar esta fuerza manteniendo las alas parcialmente abiertas. Es como nosotros cuando perdemos el equilibrio por alguna razón, lo que hacemos es movimentar los brazos de una manera a poder recobrar, ¿no?, el equilibrio nuestro. Esta es la situación a la que está sometida este tipo de pollo por cuenta de esta variación que hubo en su centro de gravedad. Entonces, al mantener los músculos retesados, al mantener los músculos ejercitados durante todo el tiempo, esto genera este tipo de lesión que estamos viendo y que dependiendo de la extensión puede ser fácilmente visible bajo la piel o no. Cuando viene acompañado de lesiones como esta de hemorragia, una situación más crítica, ¿no? Esto seguramente que se ve visible fácilmente durante la línea de evisceración, y esto, por ejemplo, en Brasil genera un decomiso parcial sumamente importante. Entonces, esto lamentablemente no es manejable, conforme comentamos anteriormente acerca de los músculos verdes, porque esto tiene que ver con la genética, la manera como el pollo ha sido construido o la manera como el pollo está construido en los días actuales. La pechuga estriada se caracteriza por estrías de diferentes severidades en función a la extensión o a la gravedad de las lesiones, pero la pechuga estriada ya no se puede quizá comentar que sea simplemente pechuga estriada, ya hablamos de muslo estriado también.
Hace unos 5 o 6 años tuve la oportunidad de ver en un supermercado en Estados Unidos que los contramuslos ya estaban con este mismo tipo de lesión que se ve hoy día en la pechuga. Entonces, es un problema que hoy día no afecta solamente a las pechugas, sino que también a las piernas, y esto tiene que ver otra vez con el desarrollo. Estas estrías blancas que se ven son infiltraciones de grasa que provienen del proceso de necrosis de las miofibrilas en función al desarrollo sumamente rápido e intenso de las fibras musculares, ¿no? Más que la apariencia, la pechuga estriada afecta también la relación grasa-proteína de los filetes de pechuga, afecta la funcionalidad de la carne, una vez que la pechuga es una materia prima sumamente importante para el desarrollo de productos de valor agregado, y también afecta la característica sensorial de la carne en función a una mayor presencia de grasa cuando comparado a un filete que no esté afectado por las estrías blancas que vemos aquí en la fotografía. La famosa pechuga madera quizás sea la principal de estas lesiones, la que más se comenta, la que más se habla y la que más nos molesta, ¿no? En toda parte, ¿no? Es una lesión aséptica, o sea, esto no representa ningún problema para la salud del consumidor, pero es una miopatía degenerativa severa, pero sin consecuencias para la inocuidad del producto y para la salud del consumidor, ¿no? El filete suele presentarse de una manera enrijecida en esta parte, ¿no? Con una textura mucho más dura que en otras partes, o a lo largo de los bordes. Pero en general esta es la parte más afectada. Estas lesiones, o esta miopatía, perdón, puede venir acompañada de petequias, puede venir acompañada de fluido gelatinoso en función al desarrollo, en función a la severidad de este tipo de miopatía. Y los tratamientos que reciben este tipo de miopatía en las plantas, en Brasil, Argentina, Chile, en otras partes, Centroamérica, México, ¿no? Va a depender mucho de los criterios que usan las autoridades sanitarias, ¿no? En Brasil tuvimos hasta el año pasado un problema tremendo. Las pérdidas que generaban este tipo de lesiones, este tipo de miopatía, los problemas que nos generaban económicos para las empresas eran tremendos, ¿no? Por suerte, hubo una discusión, reuniones muy importantes de la industria con las autoridades sanitarias para poder llegar a un denominador común y establecer que esto no representaba amenaza a la salud de los consumidores. Luego no había sentido en seguir haciendo su decomiso parcial. Vamos a ver en la fotografía siguiente, más adelante, el impacto que esto tenía hace tan solo un año, ¿no? Hace tan solo un año. Diferentes estudios confirman que la etiología, los cambios histopatológicos son muy parecidos en la pechuga madera y la pechuga estriada, lo que se atribuye a etiologías comunes, algo que necesita todavía ser comprobado aún. Por último, pero no menos importante, la pechuga espagueti, ¿no? Que se caracteriza por una friabilidad de la estructura una vez que el tejido no adquirió suficiente madurez, y de esta manera no permite la cohesión de las fibras musculares que se sueltan como si fuera un montón de espaguetis, ¿no? en el plato, ¿no? Suele afectar más que todo la región craneal, que es la parte superior de la pechuga, y puede venir acompañada o no de estrías blancas, ¿no? Su incidencia y severidad son variables, pudiendo afectar una parte o todo el filete, dependiendo de la severidad de la lesión. La detección de este tipo de lesiones hoy día siguen en estudio, pero todos los estudios apuntan a la detección tras el desuece. No hay estudios que se están haciendo, a la excepción de este acá en la Universidad de Arkansas, que se está haciendo para evaluación de las canales con miopatías en la línea de observación. Todos los otros estudios son para pechugas ya desuesadas, y todas ellas de alguna manera están en muy buen camino, pero no hay una solución en este momento en el mercado disponible que se pueda comprar a través de las empresas que proveen tecnología de diferentes eslabones de la cadena de procesamiento para clasificar estos filetes en la línea. Pero seguramente que es una cuestión de tiempo, aproximadamente, muy probablemente en un año, 2 más, seguramente que esto ya estará disponible y va a facilitar bastante la vida de las empresas avícolas que tienen que lidiar con este tipo de miopatía al diario en sus plantas. Esta es la fotografía que les comentaba, tomada, aquí pueden ver aquí abajo,
¿no? Tomada en el día 26 de junio de 2019 en un matadero en Brasil. Estas canales en el piso son decomisadas total por el hecho de que simplemente presentaban miopatías pectorales, pechuga madera. O sea, canales perfectas, íntegras, sin ningún problema sanitario, sin ningún problema que comprometiera su inocuidad, eran de esta manera que estamos viendo acá, enviadas a rendering por el hecho de que presentaban pechuga madera. Entonces, se hizo un ajuste en los criterios y definitivamente la situación ha cambiado de una manera dramática. De tal manera que, por ejemplo, las consecuencias económicas en el caso de Brasil, que es lo que puedo hablar con más propiedad, la miopatía pectoral profunda son decomisadas y la pechuga madera, dependiendo de la extensión y de la intensidad, puede ser decomisada parcial o total. Y en el caso de que sea decomisada total, esto se va a formulación de productos de valor agregado, salchicha, pechuga nuggets, lo que sea. Pero este tipo de impacto económico no se resume a la destinación de los productos, sino que también a sus propiedades intrínsecas. Una vez que esta pechuga ha sido comprobado, posee menor capacidad de absorción de marinado y de retención de agua, lo que acaba afectando directamente la formulación de los productos y sobre todo el resultado de los productos que se obtienen cuando se usa este tipo de pechuga como materia prima. No. Si las lesiones en función a su extensión, vienen acompañadas de petequias, por ejemplo, y de un fluido de color citrino que caracteriza el proceso inflamatorio, ¿no? Esto se decomisa parcialmente en Brasil y en los Estados Unidos y se decomisa totalmente en los mataderos de la Unión Europea. Y el otro tipo de consecuencia que puede tener, que también es de naturaleza económica, que estaremos viendo más adelante, es la reacción de los consumidores frente a este tipo de miopatía. Como les comentaba anteriormente, el año 2019, las miopatías estaban en el cuarto puesto en la lista de los descomisos del Servicio de Inspección Federal. Después de lo que se hizo el año pasado, las reuniones que se hicieron, o sea, de buscar un acuerdo acerca de las miopatías y de cómo tratarlas a nivel de la inspección y en los mataderos, su nivel de condenación se redujo de una manera bastante significativa. En lo que va del año, o sea, representa 0,4% en contra 1,2% todo el año 2019. O sea, hubo una reducción de aproximadamente 70% en los niveles de decomiso por la presencia de miopatías en las pechugas de las aves procesadas en Brasil de una manera general. Como les comentaba, la otra pérdida que también es económica es la pérdida mercadológica, ¿no? Una vez que el consumidor al llegar al mercado se depara con una pechuga como esta o un filete que tenga una apariencia rara, la primera pregunta que va a hacer es: ¿qué es esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Y qué va a hacer? Como no trabaja, como no conoce, va a buscar la información ¿dónde? En Google, ¿no? Y lo que va a ver seguramente son situaciones como esta aquí. ¿Por qué debo parar de comer pechugas que presentan estrías blancas? ¿Por qué no encontramos filete de pollo con estrías a nivel de mercado? ¿No? O sea, el nivel de información es bastante distorsionado porque son informaciones sensacionalistas, ¿no? Para generar ruido, para generar visibilidad, pero no necesariamente para informar a los consumidores. Además, hay un apelo fuerte de la emoción. Esto está asociado a las aves producidas en factory farming. Ah, pobrecita de las aves, o sea, no comen, no descansan, o sea, pobre ave. Entonces, todo esto genera una emoción. La gente se pone tocada por el hecho de que las aves, entre comillas, no son tratadas adecuadamente según la información que reciben. Y por último, acaban también recibiendo la información que las pechugas con este tipo de lesiones suelen tener mayor contenido de grasa, lo que acaba representando un aporte calórico más allá de lo esperado. De esta manera la pechuga ya no es la carne blanca, suave y bajo en grasa que se esperaba, sino que es una carne alta en grasa. Y de esta manera entonces genera un desequilibrio en la dieta diaria, o sea, otra vez apelando para el lado emocional de las lesiones sin comunicar verdaderamente lo que es el problema y orientar al consumidor adecuadamente. Y todo esto acaba generando de parte del consumidor como reacción inseguridad y rechazo. Por suerte, otra vez tenemos, gracias a la nutrición, soluciones disponibles que nos pueden ayudar a reducir de una manera importante y drástica este tipo de lesión, su incidencia y su severidad. Vimos que otra vez al ministrar
25 hidróxido de D3, y su metabólito de la vitamina D3 tradicional, se redujo de una manera significativa la incidencia de pechuga con miopatías. Las aves tratadas con la vitamina D3 convencional presentaban 53% de las pechugas con miopatía, y cuando tratadas con 25 hidróxido de D3, que es un metabólito de la vitamina D3, este porcentaje se reducía en aproximadamente un 20%. De igual manera, la intensidad y la presencia de pechugas estriadas, ¿no?, es significativamente reducida en las aves cuando recibieron 25 hidróxido de D3 comparado con las aves control. Vemos que tan solo 50% de las aves no tenían las lesiones de white striping, mientras que al recibir el tratamiento con 25 hidróxido de D3 a través de la nutrición, 65% de las aves pasaron a no presentar este tipo de problema. Entonces, por suerte, a través de la nutrición, como les comentaba al inicio, de la importancia entre la conexión del puente entre el campo, y ahí se entiende reproductora, manejo y nutrición, la importancia de este puente para fortalecer, para proteger, para mejorar la calidad, el rendimiento y la integridad de las canales a nivel de matadero. Problemas de piel. Los problemas de piel, otra vez en Brasil, son una causa importante de comisos parciales. Si juntamos dermatitis con la celulitis, vamos a ver que esto seguramente representa la segunda o tercera causa de comiso parcial. Pero las dermatitis y la celulitis son manejadas por separado, como vemos aquí en la gráfica. Pero sí tienen un papel, tienen un peso importante en los decomisos parciales. Otra vez, son lesiones de canal que tienen un impacto significativo en el lado económico de la operación. Por consecuencia, tiene que ser trabajado para ser evitada. De esta manera, no solamente mejorando la calidad de las canales, reduciendo el porcentaje de productos B o productos de segunda, y mejorando los resultados económicos de la empresa a reducir estos decomisos. La causa raíz de los problemas de piel es la densidad de alojamiento. La densidad de alojamiento está comprobadamente también asociada al aumento de la incidencia de lesiones de pata, al menor desarrollo del pollo, a la reducción de la uniformidad de las canales en la planta y al menor rendimiento de canal. Pero esto puede pasar por el hecho de que los países eventualmente no tengan una reglamentación que establezca límites para la densidad de alojamiento. En Brasil, por ejemplo, es recomendable trabajar con 39 kilos, igual o menor a 39 kilos de aves por metro cuadrado. En la Unión Europea, por ejemplo, tenemos tres límites: 33 kilos, 39 kilos y 42 kilos. Para poder trabajar en cada uno de estos rangos de kilos por metro cuadrado, las empresas tienen que comprobar que tienen en las instalaciones avícolas los medios y los recursos necesarios para garantizar el bienestar de las aves. De lo contrario, no se permite pasar de 33 a 39 y de ahí a 42. O sea, es un proceso muy cuidado, es un proceso verificado, ¿no? Porque de lo contrario, las empresas no estarán asegurando el bienestar de las aves durante el proceso de crianza. Todas las principales características físicas de las canales se ven absolutamente perjudicadas, afectadas negativamente con el aumento de la densidad. Si la visión de las empresas es costo-beneficio, o sea, entre más pollo yo saco de las granjas, mejor, seguramente que esta será la figura que estaremos viendo. Se nos dispara los niveles de decomiso, se nos dispara la incidencia de lesiones de piel, se nos dispara las condenaciones a nivel de planta y se nos reduce el rendimiento de las canales y el porcentaje de pollo de primera. Pero si todavía la visión de la empresa es otra, es mejor pollo, seguramente que toda esta situación de la densidad de alojamiento se tiene que ajustar para que tengamos un equilibrio entre la viabilidad comercial, la viabilidad económica de la producción viva y al mismo tiempo que maximicemos la capacidad, que maximicemos la utilización de las canales a nivel de planta, reduciendo las lesiones, reduciendo los descomisos, aumentando el porcentaje de canales en el rango de peso comercial. A partir de la salida de la granja hasta que llega al matadero y durante la faena, las aves también, durante el transporte, durante el proceso de escaldado y pelado
y durante el proceso, perdón, el escaldado y durante el proceso de pelado pueden tener las lesiones de piel intensificadas. Sabemos que, por ejemplo, si los viajes son demasiado largos o si los camiones están detenidos en el matadero porque llegan muy antes que se inicie la faena, ¿no? Está comprobado también por diferentes trabajos que las aves en las jaulas con los camiones parados presentan más lesiones de piel que las aves en las jaulas con la misma densidad de pollo por jaula cuando el camión está en movimiento. Si no tenemos condiciones de escaldado compatibles con la velocidad de faena, los pollos no van a recibir la necesaria cantidad de calor para facilitar la remoción de las plumas posteriormente. Por esta razón, tenemos que compensar esta deficiencia de calor aumentándole la presión durante el proceso de pelado. Y esto no solamente va a aumentar la incidencia de lesiones de ala, que fue la primera diapositiva que vimos, sino que también van a romper la piel que está fragilizada por las cicatrices de los rasguños que han cicatrizado durante el periodo de engorde. Pero esta región de la piel, las cicatrices, es una región frágil comparada con la piel intacta, intocada, de tal manera que al estar expuesta a una presión de pelado elevada por una deficiencia en el proceso de escaldado, se va a romper y aumentar el porcentaje de lesiones de canales lesionadas al final de la línea de clasificación. La celulitis es un capítulo aparte, es una de las principales lesiones de piel que afecta a los pollos en todo el mundo, ¿no? Y su principal impacto es en la parte económica de la operación, por el hecho de que genera significativas pérdidas económicas por decomiso. En Brasil se atribuye el decomiso de canales por celulitis, suele afectar entre 0,14 y 1,4% de los lotes, ¿no? de las aves, y la celulitis es responsable por aproximadamente el 10% de los decomisos parciales. Es la segunda causa de decomiso en Canadá y es la primera o la segunda causa de decomiso en Estados Unidos también. O sea, inflige severas pérdidas a la industria avícola. ¿Y de dónde viene la celulitis? La celulitis viene de la combinación de tres factores. Para tener una canal con celulitis, yo necesito tener, primero, los pollos, es claro. Necesito tener una densidad de alojamiento que me favorezca la ocurrencia de lesiones. Y necesito tener el E. coli presente en este ambiente, los galpones, para poder entonces, a través de esta puerta que representa los rasguños en la piel, penetrar bajo la piel y ahí empezar el proceso de inflamación y de infección que acaba culminando con la celulitis, como vimos aquí. Está comprobado también que el aumento de la densidad viene de la mano con el aumento de la celulitis. O sea, es una consecuencia del aumento del manejo inapropiado de la densidad de alojamiento, como vimos anteriormente. Si la filosofía es más pollo, seguramente que más celulitis será la consecuencia de esta decisión de las empresas. No hay solución, sino que prevención. Para esto tenemos que cuidar mucho la bioseguridad, evitar la presencia de patógenos responsables de este tipo de lesión en los galpones. Tenemos que manejar muy bien la bioseguridad de los galpones, ¿no? Cuidar la nutrición, el uso de vitamina E y de zinc, por estar relacionado a la inmunidad y a la fortaleza de la piel, contribuyen para minimizar o para reducir la incidencia del problema. Y el manejo que previna la ocurrencia de rasguño es clave, porque si los microorganismos y los patógenos no tienen una puerta por la cual puede entrar y alojarse bajo la piel, no pasará nada. Lesión de almohada plantar, ya estamos llegando al final de la presentación nuestra, es una lesión sumamente importante por tener reflejos económicos importantes en la granja y en el campo. La lesión se origina, el gatillo de la lesión es la cama húmeda. Como vemos acá en esta figura, son diferentes las causas internas y externas que pueden contribuir al nivel de humedad de la cama. Y por esta razón tenemos que trabajar preventivamente. O sea, para las lesiones de pata no hay milagros, sino que un trabajo preventivo, siendo esta la base para evitar la presencia de este tipo de lesión. La fricción entre la pata y la cama húmeda suele generar una fragilidad de esta parte de la anatomía de los pollos y que al inicio se presenta como si fuera simplemente una pata sucia, simplemente suciedad presente en la pata, pero posteriormente esto avanza, se convierte en una inflamación de los dedos y de la almohada plantar
¿no? Pudiendo de ahí convertirse en un espesamiento de la piel plantar, conocido como hiperkeratosis, y hasta mismo generar lesiones ulcerativas, ¿no? Las lesiones acaban generando, en función a su extensión y gravedad, distintas pérdidas económicas en la granja y en la planta. Acá vemos que los lotes, un trabajo muy interesante que ha sido hecho en Holanda, demuestra que los lotes afectados por lesiones plantar tienen conversiones peores que los lotes sin las lesiones plantares. Tenemos más mortalidad en los lotes con lesiones plantares que en los lotes sin lesiones plantares. Y el índice técnico de producción, ¿no?, son muy inferiores en las aves con lesiones plantares cuando comparado con las aves control sin lesiones plantares. Entonces, esto aquí tiene un impacto significativo, no solamente dentro de estos parámetros que estamos viendo, sino que todo esto aquí como consecuencia afecta el desarrollo de las aves, aumenta el costo de producción, reduce el rendimiento de canal y afecta la uniformidad de los lotes. Y posteriormente en el matadero, estas patas con este tipo de lesión tienen un mayor descarte por el hecho de que no pueden ser aprovechadas para el mercado nacional, como se usa en muchos países, inclusive en Brasil, y peor aún, no pueden ser exportadas, ¿no? Porque China, que es el principal mercado para este tipo de parte de la canal, no acepta patas que estén lesionadas, sino que patas simplemente perfectas. Entonces, entre menos patas tengo, menos exportación voy a tener, de esta manera afectando no solamente el rendimiento de faena, sino que la rentabilidad de la operación, que es mucho más interesante para las empresas vender las patas a exportar, tener las patas a China, mercado de exportación, que tenerlas como materia prima para harina en la planta de rendering. Otra vez, tenemos que hacer todo un gran esfuerzo para prevenir la humedad, que es comprobadamente el gatillo de este tipo de lesión. Varios son los cuidados que tenemos que tomar para prevenir la humedad de la cama. Primero de todo, la salud intestinal. Diferentes aspectos de la nutrición. Otro detalle importante, ha sido comprobado que la inclusión de biotina y de chilanasa en la formulación contribuye para atenuar y minimizar la incidencia de este tipo de lesión. Manejo de la densidad y del uso de particiones en los galpones para asegurar una distribución uniforme de las aves. Manejo del ambiente, la ventilación y la humedad relativa para mantener la cama seca. El material de la cama, el manejo de la cama durante la engorda y posteriormente entre los lotes. El uso de correctivos para reducir la incidencia de humedad. Y por último, mantenimiento de los bebederos y de los aspersores para evitar que goteen y acaben elevando el porcentaje de humedad presente en la cama. Era lo que yo tenía para ustedes en esta tarde de noche. Muchísimas gracias por acompañarnos y estoy a la orden a través de Carlos para las preguntas que puedan tener ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, Fabio, muchísimas gracias por tan excelente conferencia. Yo sé que para ti es bien difícil tratar de recopilar toda esta información en este espacio tan pequeño de tiempo, pero creemos que quedaron muy bien cubiertos todos los temas que tú trataste, ¿no? Especialmente con ejemplos y con sugerencias de cómo se pueden mejorar estas situaciones. Muchísimas gracias, Fabio, y muchísimas gracias a todos ustedes porque seguramente han estado aquí atentos escuchando esta buena conferencia y porque este es un tema de mucho interés. Tenemos más de 400 personas conectadas hablando y escuchando sobre este tema. Entonces podemos decir que en realidad es un tema de mucha vigencia, de mucha actualidad. Muchas gracias por sus preguntas. No se preocupen si no logramos responder todas las que ustedes hicieron. Vamos a tratar de hacerlo vía correo electrónico con la ayuda de Fabio. No olviden también que este webinar va a estar disponible para volverlo a ver a través de la grabación, accediendo al link que ustedes utilizaron el día de hoy para ingresar. También, por favor, no olviden que al final de la presentación, al cierre de las preguntas, tenemos una muy breve encuesta en donde para nosotros es muy importante saber la opinión de ustedes, pero sobre todo queremos conocer qué otros temas son de interés para ustedes y seguir así desarrollando con éxito estos webinars. Tenemos una muy buena videoteca de todas estas presentaciones que hemos tenido a lo largo del año y seguramente ustedes podrán acceder a ellas contactando su representante de DSM en sus países.
Entonces, bueno, empecemos con la sección de preguntas. Como decía yo, tenemos bastantes preguntas, Fabio, y voy a tratar de empezar a resumir algunas de ellas por temas. Ok, Empezamos con los Carlos. temas que tienen que ver con el manejo durante la faena, con el resultado durante la faena. Por ejemplo, nos preguntan si tienes tú alguna recomendación sobre las condiciones ideales en el aturdidor en cuanto a voltaje, en cuanto a amperaje, los ciclos, ya que vemos en el mercado y nos comentan aquí en las preguntas que puede haber mucha desuniformidad en el criterio. En realidad es un poco difícil presentar una recomendación porque son muchos los equipos que están distribuidos por las plantas representadas aquí esta tarde y noche, pero en general yo suelo recomendar iniciar trabajando con 40 voltios, con 350 miliamperios y el amperaje, perdón, 350 Hz y el amperaje resultante dependerá del voltaje utilizado y del número de pollos en la tina. Y posteriormente, entonces, a este inicio, hacer cambios subiendo el voltaje o bajando el voltaje y subiendo la frecuencia o bajando la frecuencia, pero una a la vez para estar seguro de que los resultados corresponderán al cambio que se realizó, porque si cambiamos las dos variables a la vez, no sabremos de dónde vino los resultados buenos o malos que obtuvimos. Entonces, subir de a poco el voltaje o bajarla y posteriormente subir o bajar el amperaje hasta encontrar el punto óptimo a nivel de comportamiento de las aves a la salida del aturdidor y al ingresar al tanque de escaldado, perdón, al pasar por el degollador y posteriormente al tanque de escaldado, y sobre todo en lo que a la calidad de la pechuga, incidencia de lesiones de ala y calidad de la pechuga en la sala de deporte se refiere. O sea, tenemos que estar con un ojo en el aturdidor y el otro ojo ahí en la sala de cortes, porque mucho de lo que estaremos viendo allá nos dice cómo estamos aturdiendo a estos pollos. Ok, Fabio, gracias. Mira, nos pregunta también sobre condiciones que puedan favorecer la presentación de hemorragias petequiales a nivel dorsal, a nivel del muslo, a nivel de las alas. ¿A qué lo asocias tú más? ¿Algún tipo de situación en el aturdimiento? Si consideras que la altura sobre el nivel del mar de la planta de faena pueda tener algún tipo de incidencia, o qué otro factor tú puedes aquí mencionar. Bueno, las petecas en la espalda, las petecas en la pechuga pueden tener que ver con problemas sanitarios, pueden tener que ver con problemas de micotoxinas o pueden tener que ver, si son internas en la pechuga, puede tener que ver con el problema de aturdido. A su vez, las lesiones de patas, de muslo, pueden estar asociadas también a problemas sanitarios, pueden estar asociadas a ciertos tratamientos que se le da al pollo a nivel de campo, puede estar asociado a la manera como cogemos los pollos durante la captura y cómo se cuelgan estos pollos, cómo se manejan, con qué cuidado, cariño y atención y suavidad manejamos estos pollos en la planta. Seguramente que esta pregunta que vino es bastante particular, es muy interesante. Si la altura donde está ubicada la planta afecta la incidencia de lesiones. Sí afecta. Está comprobado para los humanos, para diferentes animales y para los pollos que cuando se vive en altura la sangre es mucho más espesa, hablando así de una manera bastante sencilla, por el hecho de que para compensar el menor contenido de oxígeno en el aire necesita tener más células rojas presentes. Y esto hace con que la sangre sea menos fluida. Y por consecuencia, un pollo faenado en altura, si tuvo eventualmente ha sido sometido a un ayuno demasiado largo, que resultó en una cierta deshidratación, o sea, la sangre no va a fluir de las canales con la misma facilidad y por consecuencia quedará retenida sobre todo en las venas de las alas. Y al pasar estas alas congestionadas de sangre, por todo esto que acabamos de comentar, por las peladoras, seguramente que la incidencia de lesiones de alas, sobre todo en las puntas de alas, se va a disparar. Entonces, sí, la altura afecta
la fluidez, la reología de la sangre, que sería este nombre, como está comprobado por incontables estudios hechos para pollo y sobre todo para seres humanos, ¿no? Sí, perfecto. Y bueno, también nos preguntan acá sobre condiciones de escaldado. En Condiciones de, condiciones normales de escaldado, en condiciones de condiciones escaldado. de, Esto, sí, en condiciones perdón, de esto me, escaldado pueden variar de acuerdo al tamaño del pollo, de acuerdo al tipo de producto, pero en términos generales, ¿qué sugerencias tienes tú? ¿Qué recomendaciones tienes tú? Mi recomendación es la siguiente. Esto va mucho de la mano con el tipo de producto que produce la empresa. Si la empresa produce un producto de piel blanca, por ejemplo, las condiciones de escaldado serán mucho más duras y serán completamente diferentes a las condiciones de escaldado que tenemos cuando tenemos un pollo de piel amarilla, por el hecho de que al querer preservar la epidermis, porque esta es la característica del producto a nivel de mercado, la temperatura de escaldado es mucho más baja. En general, así, en líneas generales, un pollo de piel amarilla, un pollo que se quiere de piel amarilla como los de ciertas partes de Latinoamérica y de México, ¿no? Que es el clásico, ¿no? El escaldado se hace alrededor de 52, 53, 55 grados a lo mejor, ¿no? Durante 2 o 3 minutos y se hace un pelado bastante más largo, en general con 4 hasta mismo 5 máquinas para poder compensar la menor absorción de calor por la baja temperatura para de esta manera preservar la epidermis. Si el pollo se produce de piel blanca, en general la temperatura de escaldado varía entre 59 y 61 grados. El tiempo de escaldado suele ser entre 1 minuto 15, 1 minuto y medio. En líneas generales también dependiendo del equipo, de la velocidad de faena, del peso del pollo. Y un pelado se hace bastante bien con una máquina para cada 3.000 pollos de velocidad de faena por hora. Entonces son condiciones bastante diferentes en función a las exigencias del pollo de piel blanca y de piel amarilla en lo que al proceso de escaldado y pelado se refiere. Ok. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tema. Yo sé que hay muchas preguntas, insisto, siguen llegando, pero por tiempo tenemos que resumirlas por áreas y ahora voy a tratar de resumir algunas preguntas que tienen que ver con la calidad ósea. Tú mencionaste mucho que el pollo, al ser hoy en día llevado a faena con una edad más temprana, pues tiene mayor susceptibilidad de presentar estas condiciones. ¿Tienes alguna mención en lo que respecta a una relación entre peso del pollo de engorde a primer semana y presentación de problemas locomotores? No tengo esta información. Incluso, Carlos, si me puede ayudar con algún tipo de información que tengas eventualmente disponible a la mano, sería de gran valor. Yo no la tengo en este momento aquí y, bueno, con la expectativa de poder contestar a la pregunta. Si me puedes Sí, echar sí, una sí. mano con la Claro pregunta, que estaría sí. Bueno, agradecido. en realidad el comentario parte de esa velocidad de crecimiento que tienen hoy en día los pollos de engorde gracias a la presión de selección genética. Y esa presión de selección genética está diseñada para que estos pollos logren pesos a primer semana cercanos o mayores a 200 gramos, lo cual no necesariamente tiene que ser la causa de problemas locomotores. Lo que nosotros tenemos que hacer es diseñar una nutrición adecuada para que esa velocidad de crecimiento vaya acompañada con una formación adecuada de los huesos, de la estructura esquelética con la mineralización ósea, ya que esta velocidad hace que dietas convencionales puedan no ser suficientes para acompañar esa velocidad de crecimiento y ese desarrollo esquelético. Bueno, sobre hueso negro, Fabio, ¿qué hace que se presente más cuando se congele primero el pollo y luego se descongele? Sí, esta pregunta es bastante interesante y yo ya estaba esperando que viniera. Esto pasa por el hecho de que al congelar el pollo, lo que se hace es, cuando por ejemplo le metemos un vaso de agua al congelador, el volumen de agua que tenemos es 1, pero al sacar este vaso de agua congelada del congelador vemos que el volumen ocupado del vaso por el hielo es superior al volumen ocupado del vaso por el agua. O sea, hay una expansión, ¿no? Entonces pasa lo mismo con la médula, por ejemplo, durante el proceso de congelación.
hay una expansión de la médula, aumenta de volumen y durante este proceso de congelación y expansión, esta médula migra con gran intensidad a través de la estructura esponjosa de los huesos y se deposita en la frontera entre lo que sería la parte externa del hueso y la carne. Posteriormente, entonces, cuando hacemos el proceso de cocción, cuando descongelamos y llevamos este producto al proceso de cocción, la cantidad de sangre, la cantidad de los pigmentos M que estarán presentes ahí serán bastante elevados, contribuyendo a que esta carne presente un color rojizo bastante intenso. Si por el otro lado cocinamos este producto antes y congelamos después, reducimos la capacidad de expansión de la médula durante el proceso de congelación. Porque durante el proceso de cocción lo que va a haber es un achicamiento, por decirle, del volumen de la médula disponible. Entonces, la migración que va a sufrir esta médula durante el proceso de congelación no será suficiente para tener con tanta intensidad la carne cercana al hueso, de esta manera minimizando, reduciendo el impacto a nivel de color de la carne posteriormente cuando se venga a consumir este producto tras la cocción. Entonces podemos decir que cuando hay una mejor mineralización, esa posibilidad de que salgan los pigmentos afuera de la médula ósea es menor. Absolutamente, o sea, le falta, es como si fuera una pared, el hueso es como si fuera una pared de ladrillo, ¿no? Pero si le ponemos el azulejo por la parte superior, que sería este proceso, esta etapa de la calcificación que le falta al hueso, seguramente que estaremos sellando la parte externa, impidiendo que la médula migre y venga a tener la carne cerca al hueso, dando todo este aspecto de que está cruda, que está mal cocinada y todo este rechazo por parte de los consumidores. La calcificación es determinante como solución, vía nutricional naturalmente, para eliminar o por lo menos reducir de una manera importante la incidencia de este tipo de problemas. Y Fabio, hay una pregunta sobre si existe alguna técnica o cómo se podría diferenciar una carne teñida por presencia de hueso negro y otra por presencia de nitritos. ¿Conoces algo de esto? Sí, yo tengo, pero no lo tengo acá en la cabeza, pero está en alguna parte acá de mi literatura y con mucho gusto se me hacen llegar posteriormente, Carlos, el correo electrónico de la persona que hizo la pregunta. Con mucho gusto se lo remeto por intermedio de ustedes a él, esta literatura que tengo acá. La pregunta es bien interesante, pero le anticipo que la incidencia de color rojizo de la carne por presencia de nitritos en realidad es hecho de una manera difusa, o sea, toda la carne se pone rosada, ¿no? Toda la carne de la pechuga o de las piernas se pone rosada. La diferencia con el color, la diferencia con el hueso negro es que la carne se tiene, ¿no? Se pinta con los pigmentos M en una zona muy restricta, que se resumen básicamente a las piernas y de las piernas más que todo a los contramuslos y en la parte muy cercana al hueso. Cuando la contaminación es por nitrito, en realidad todo el filete o toda la pierna, por ejemplo, se pone rosada. Sí, una forma aquí como recomendación para hacer evaluación de hueso negro es hacer evaluación en planta de faena midiendo la luminosidad del hueso, ¿no? Para esto hay algunas herramientas, cromámetros o colorímetros que permiten medir la luminosidad del hueso y así poder determinar si esta presentación de esa coloración en el muslo está más asociada a situaciones de mala o baja mineralización que derivan en la presentación de hueso negro. Ahora voy a pasar al último tema. Perdón, Fabio, ¿querías comentar algo? No, interesante lo que me estás comentando. No sabía, a través del proceso con un colorímetro convencional se puede hacer esto. Exactamente. Bueno, y ya nos acercamos al final. Voy a dejar este final para que hablemos de miopatías. Hay muchas preguntas sobre miopatías. Las primeras hablan o nos preguntan sobre el origen de las miopatías. ¿Qué conoces tú del origen de las miopatías, de la pechuga de madera, de la pechuga estriada? Si hay una correlación con la línea genética, si alguna de las líneas genéticas tiene propensión a presentar más que la otra. Esa es la primera parte de la pregunta de miopatía. Si quieres, continúas y ahora seguimos.
Ok, en realidad las miopatías, como tuvimos la oportunidad de ver, y todo esto está en la literatura, estos son de alguna manera los efectos colaterales que las aves han tenido en función a este desarrollo extremadamente rápido e intenso por las que han pasado a lo largo de los últimos años. O sea, de alguna manera algo en camino no funcionó como se esperaba y tenemos que de alguna manera enviar estos pollos al taller genético para hacer los arreglos y los fixing necesarios para poder resolver este tema. Mucho se tiene visto a través de la nutrición la reducción de la intensidad, ¿no? O reduciendo ciertos aminoácidos. Hay estudios ya en la otra dirección, que es aumentando el porcentaje de ciertos otros aminoácidos en la dieta. Todo esto tiene un efecto de mitigación, pero la solución vendrá, por lo que se sabe hasta la fecha, la solución vendrá definitivamente por medio de la genética. O sea, lo que podemos tener son parches, lo que podemos tener son soluciones paliativas en este momento, y que más que todo afectan, ya está comprobado, por ejemplo, si el pollo no se desarrolla tan intensamente, la incidencia de lesiones de las miopatías no está marcada. Pero ¿cuál empresa va a querer reducir la velocidad de crecimiento, la velocidad de engorde de los pollos? Ninguna. Entonces, la solución vendrá definitivamente a través de la genética. La otra parte que me preguntaste acerca de las casas genéticas, y de alguna manera yo no tengo la información si esto afecta más a una que a otra casa genética, pero lo que se sabe sí es que ambas genéticas son susceptibles a este tipo de lesión y se están enfrentando con la misma situación y están buscando, ¿no?, los caminos por intermedio de los recursos de los investigadores que tienen, del conocimiento disponible para poder salir de este lío que compromete a la marca, compromete el nombre de ellos al final, ¿no?, y afecta económicamente de una manera muy importante a la industria avícola. Entonces la solución vendrá por ahí y por suerte o por azar afecta a ambas casas genéticas que tenemos actualmente en el mercado avícola mundial. Perfecto, Fabio. Te adelantaste un poco a la siguiente pregunta que tenía que ver mucho en cómo aliviar la presentación de esto. Yo creo que ya lo mencionaste muy bien, el tema de restricción de crecimiento, control de algunos aminoácidos, utilización de algunos aditivos. Creo que allí está investigándose mucho. El otro punto, tú mostraste muy bien que determinar que un pollo está desarrollando un problema de miopatías in vivo es difícil de determinar. ¿Existen algunas técnicas que nos permitan llegar a saber si a un pollo está afectado por miopatías antes del sacrificio o antes de llevar la pieza de pollo al mercado, determinar que esta, por ejemplo, tiene ya una situación de músculo verde? La situación del músculo verde definitivamente no ha tenido hasta la fecha un medio que nos permita decir, ¿no? Lo que he visto en diferentes partes, en diferentes empresas, es el uso de un proceso bastante sencillo, pero que se ha mostrado bastante efectivo, ¿no?, que es el uso de como si fuera una linterna, ¿no?, que se mete en la cavidad abdominal al final de la línea de visceración, y a través de la lectura que se hace de la parte de afuera, o sea, con sombra o sin sombra, más sombra o menos sombra, se detecta la presencia de músculo verde. Pero esto, de alguna manera, tiene un límite, tiene una factibilidad limitada por el hecho de que si hablamos de una línea de 6.000 aves ahora, se puede poner 2, 3, 4 personas para hacer este trabajo y sí se logra hacerlo. Pero si hablamos de una línea de 15.000 pollos hora, seguramente que la situación se pone bastante complicada. Para músculo verde sí hay esta situación bastante sencilla, pero funcional y con una cierta confiabilidad. Yo arriesgaría a comentar que la confiabilidad quizás sea de, ponle 85 o 90% a lo mejor. En cuanto a las otras miopatías, no hay cómo determinarlas con el pollo en vivo, y toda la tecnología que está disponible, todas las investigaciones que se están haciendo, es para los filetes ya despostados en la sala de corte, por diferentes medios, por sistemas de scanning, por sistemas de inteligencia artificial, como esta investigación en la Universidad de Arkansas, que es la única de que tengo información y noticias que se está haciendo con el pollo entero en la línea de visceración. Todas las otras hacen la lectura o la interpretación de los filetes ya en la sala de deporte.
Es lo que tenemos en este momento. No hay nada comercial en este momento. Tenemos que seguir con la evaluación visual en las plantas, sí o sí, porque no hay medios mecánicos, electrónicos, de inteligencia artificial, de lo que sea, en este momento disponible en el mercado para poder usar como un método de selección de estas pechugas en las líneas de faena, ¿no? Dentro de la planta. Ok, perfecto. En este mismo sentido, y la última pregunta, ¿qué podemos hacer para poder determinar la presencia de hueso incrustado en la pechuga y que no llegue al consumidor? La única manera que hay en este momento es invertir en una máquina de rayo X para hacer pasar por la máquina todos los filetes, todas las filetes de pierna, los churrascos, no sé cómo lo dicen en diferentes partes, pero más que todo la pechuga. Hay que pasarla por una máquina de rayo X si queremos tener la seguridad y la tranquilidad de que no tiene astillas de hueso metido en la carne y de esta manera no representa una amenaza a la salud y a la inocuidad de los consumidores. Listo. Fabio, y una última pregunta, si puedes contestarla. ¿Conoces algún producto, algún aditivo que tenga metabolitos de la vitamina D3 que pueda reducir la presencia de miopatías? Sí, yo conozco el producto, se llama High-D y hay muchos estudios hechos con el uso de High-D y con más que comprobados efectos benéficos para las miopatías y la presencia de otros problemas óseos también. High-D es con H-Y-D, D de vitamina D, High-D. Bueno, Fabio, muchas gracias de nuevo por tu gran conferencia, por las respuestas que nos has podido brindar. No me queda más que despedirme. Soy Carlos Lozano, gerente de vitaminas para Latinoamerican DSM, y muchísimas gracias. Esperemos encontrarnos nuevamente en la próxima serie de webinars que estamos organizando para ustedes, no solamente para la especie de pollos de engorde, para ponedoras, para cerdos, para rumiantes. Muchísimas gracias. No olviden, por favor, contestar la encuesta que continúa después de que nos despidamos. Hasta luego. Ok, muchas gracias, Carlos. Muy buenas noches. Gracias otra vez por la oportunidad de estar aquí con todos ustedes. Gracias a los que nos acompañaron, pues sin ustedes este webinar no hubiera sido posible. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes y muy buenas noches.